Muy bien, seguimos en Tiempo Rural y ya está con nosotros el ingeniero Marcelo Arcelán, especialista en manejo de cuenca. Y bueno, un concepto que es muy poco familiar, digamos, no todo el mundo conoce de qué se trata esto de manejo de cuenca, así que obviamente vamos a profundizar también en todo esto. Marcelo, gracias por visitarnos. No, gracias a ustedes, Germán, Matías, muy amables por la invitación. Y gracias por participar o por haber participado también en nuestra jornada allí en la Rural. Ha sido un gusto. Bueno, ¿qué es esto de manejo de cuenca? ¿Cómo se explica? ¿Cómo se define eso? Bien. Tradicionalmente lo que es manejo de cuenca es entendido muy restringidamente como el manejo del agua que escurre. En realidad, o sea, un concepto, digamos, con un enfoque bastante civil, por decirlo de alguna manera. En realidad, manejo de cuenca es algo mucho más amplio, involucra a todos. Ahora estamos en un tema o con un enfoque agropecuario del tema, pero en realidad involucra a la maestra, al panadero, a todos los que estamos dentro de una cuenca. Entonces todo lo que es, la cuenca en sí involucra todo lo que es recursos hídricos, vegetales, una serie de componentes entre seres vivos y suelo, que en definitiva componen toda una temática mucho más amplia que, como decía anteriormente, que el mero hecho del escurrimiento del agua, ¿no? Siempre en una región geográfica, ¿no es cierto? Exactamente, que involucra una región geográfica con todos los que componen ese ambiente, ¿no? Desde el punto de vista agropecuario, ¿qué es lo que se entiende como manejo de cuenca y cómo se aplica eso? Bien, ahora ya, llevando al ámbito agropecuario, ya lo enfocamos desde el punto de vista de decir, ¿cómo manejamos todos estos seres vivos? El agua que cae, recién escuchaba los conceptos de Anthony, y respecto a eso es cómo incide el agua que cae en forma de lluvia, qué genera eso a través de la incidencia en el suelo, en la vegetación, y en última instancia, luego de infiltrar en ese suelo, cómo compone el escurrimiento, y en función de eso está todo el componente de seres vivos y de agua que hacen al manejo de cuenca. Yendo a lo que vos decías de la parte agropecuaria, bueno, todo esto tiene que ver con cómo cae esa agua en la vegetación y en el suelo, cómo incide, qué queda a través de infiltración, que para nosotros es agua útil, qué componentes de escurrimiento, que si no lo manejamos puede ser perjudicial en la medida en que potenciamos la capacidad de erosión que tenga esa agua, y cómo hacemos para tornar la mayor cantidad de esa agua que quede disponible para el cultivo puntualmente, o para el desarrollo, para bebida animal, o para el desarrollo de pastura en el caso de la producción pecuaria, ¿no? Uno puede entender que, dada la geografía que nosotros tenemos, podemos llegar a tener mucho más dificultades en el manejo de esa agua por las cuestiones de pendientes, por la cuestión orográfica básicamente. Y en ese concepto, o mejor dicho, en ese escenario, ¿qué es lo que hace falta hacer entonces como para decir que uno tiene un óptimo manejo de cuenca? Bien, vos bien lo decías recién, Salta es una de las 3 provincias del país con mayor potencial de tener problemas de erosión hídrica. Eso tiene una conjunción de factores, parte que tiene que ver con la topografía, con el factor topográfico en sí, y parte que tiene que ver con el tema lluvia, con el régimen monzónico que tenemos de precipitaciones, y dentro del régimen monzónico con esas precipitaciones que muchas veces son torrenciales. Entonces, se juntan esos factores y generan muchas veces escurrimientos en ciertos cauces que son de consideración. Eso se traduce en erosión hídrica, como decía recién, Salta una de las 3 provincias con mayor potencial de problemas de erosión hídrica del país, y si no trabajamos en ese sentido para decir todo lo que en cierto momento nos puede causar daño y ponerlo a disposición de ir cubriendo ciertos baches, que como escuchaba en lo que manifestaba Anthony, la distribución de lluvias, que es no lo pareja que uno quisiera en muchos de los casos, entonces tendríamos que trabajar en eso para decir el agua que en cierto momento nos pasa, por decirlo en términos burdos, por encima, ver de transformarla en la mayor medida posible en agua útil. Eso significa trabajo para evitar erosión a través de técnicas que pueden ser no estructurales y estructurales. Las no estructurales son medidas de, por ejemplo, de cultivo, de manejo de cultivo, como la siembra directa, puede ser una técnica no estructural. Dejar siempre una cobertura. Entonces dejo una cobertura y faculto o trato de que mayor parte de esa lluvia
quede en el suelo, que es la primera forma, nosotros decimos, de cosecha de agua. Es decir, primero tratamos de que quede agua infiltrada en el suelo y agua disponible. Después, cuando eso ya no se puede lograr, o por lo menos se lleva a lo máximo, el agua que escurre, tratar de manejarla, para que no me haga daño por un lado, en primera instancia, y si puedo guardar, sería ideal para después disponerla en otros momentos que no tengo agua, bueno, ahí ya vamos complementando y tapando ciertos sub y bajas en la disponibilidad de agua, ¿no? De acuerdo a los estudios que vos has hecho no solamente en Salta, sino en varias partes del NOA, ¿cuáles serían las obras, digamos, las más urgentes, las más necesarias ya a nivel provincial? En algunos puntos de la provincia se me ocurre que debe haber, por ejemplo, en la zona del Bermejo, por esto que decía Germán hace un rato, el departamento de Rivadavia, viste que en una época del año están poniendo contención para que no se le inunde el puesto, y en otra época del año se le está muriendo la vaca. Entonces, acá hay algo que está sucediendo con el agua que no sabemos administrarla o no estamos teniendo. En la zona de Metán también entiendo que hay proyectos presentados y estudios hechos de unas posibilidades de algunas represas más digamos, de Metán hacia el oeste para... Es así, Matías, lo que vos dices, hay muchos estudios en la provincia, hay proyectos que datan de 30, 40, 50 años atrás y que siempre se sigue reiterando el abordaje de esa y reflotando muchas veces la idea de esos proyectos, pero en realidad obviamente hay muchos de esos que no se han llegado a concretar hasta ahora, pero en general la idea es decir, bueno, desde lo chico a lo grande, tener el concepto de manejo de cuenca no implica una magnitud inalcanzable. ¿Qué quiero decir con esto? Muchas veces uno cree que hacer manejo de cuenca es ir a una escala de trabajo muy grande, de mucha inversión, de obras muy grandes, como decía recién, que muchas veces se tornan inalcanzables. En realidad nosotros hablamos desde lo chico a lo grande de que cierto predio está inserto en una microcuenca, en una subcuenca y en una cuenca. Entonces, ver ese concepto implica desde mi predio yo tengo que ver cómo está inserto en la cuenca en sí. Lo que quiero decir es que uno puede visualizar trabajos a nivel de Estado, de magnitud, que lo tendría que hacer el Estado, que ya trasciende lo que son las cuestiones a nivel de productor, y que acá en nuestra provincia tenemos un potencial de desarrollar riego, por ejemplo, estamos al lado de lo que podemos hacer, muy abajo de lo que podemos hacer con respecto al riego, pero digamos, ciertas obras ya son de magnitud y ya van a otra escala que tiene que ver, yo creo, más con nivel de Estado. Bueno, pero la cuestión de la cuenca del Bermejo, por ejemplo, no favorecería solamente Salta. Yo creo que todo el Chaco se favorecería con una cosa totalmente. Así. Bueno, ya entra Formosa, ya entra parte del Chaco, ya entra el norte de Santiago del Estero. No es solamente Salta. No, totalmente. Y no es solamente Argentina. En ese caso es Bolivia-Argentina, o como en el caso del Pilcomayo, Bolivia, claro. Bolivia, Paraguay, Argentina. Entonces ya es una problemática que trasciende hasta la Argentina, ¿no? Pero yo decía, bueno, hay ciertas obras, como referíamos recién, que son grandes, que ya, si me permites, después voy a eso en particular, pero yo lo que quería hacer, traer y poner sobre la mesa, que en realidad cuando uno habla de manejo de cuenca puede hablar desde lo chico inserto en lo grande hacia obras de magnitud. Y desde lo chico inserto en los grandes significa manejar el agua a nivel predial, lo cual no quiere decir enfocarla a nivel de predio, sino mirar el predio en el contexto de la cuenca y trabajar a nivel de, como lo venimos haciendo muchas veces, a nivel de productor, que bueno, desgraciadamente la mayoría de los trabajos han sido llevados a cabo en la parte privada, cuando podría, con la trascendencia que tiene muchas veces, o mejor dicho, la mayoría de las veces tendría que tener participación el Estado. No obstante eso, se puede trabajar a nivel de productor diciendo, bueno, hago control de erosión. Nosotros una herramienta que utilizamos mucho acá en el NOA y en base a trabajo que hemos hecho en Salta en particular, en el NOA en general, ahora estamos haciendo trabajo en Bolivia en distintos lugares, en Tarija, en Santa Cruz, o en Uruguay, por ejemplo, bueno, y en Brasil en algunas zonas estamos empezando a ver esta temática, pero es decir, hacemos control de erosión, nosotros usamos las represas como amortiguadoras de caudales picos,
es decir, cae una lluvia intensa, en vez de que salga a nivel de torrentes por distintos lugares, utilizamos las represas, amortiguamos y vamos, el agua que va escurriendo en pocos minutos u horas, nosotros la vamos amortiguando y largando, lo usamos la represa y vamos erogando de la represa un caudal de un 10-15% de lo que pasaría si no estaría ese amortiguador. Con eso vamos manejando los escurrimientos y evitando erosión. Cuando esas represas las podemos agrandar y llegar a un nivel donde podemos cerrarlas y guardar el agua, hacemos lo que llamamos cosecha de agua, con la idea de diferir eso para regar. Muchas veces no solo en el invierno, en la época seca, sino en cultivos incluso extensivos, aún en verano, porque se dan, y lo escuchaba atentamente Anthony, con el tema de las lluvias dispersas. Muchas veces, el año pasado, sin ir más lejos, en un año seco, en cultivos extensivos, que nosotros lo hacemos a temporal con la época de lluvia, nosotros tenemos ese tipo de cultivo, como soja, maíz, regado en un enero para tratar de salir de ese momento crítico con baja lluvia. Por supuesto que toda la extensión que abarcan estos cultivos, bueno, no se puede regar o es difícil de regar, pero sí en ciertos lugares y sí en una proporción que puede llegar a ser interesante. Reduzco la superficie a sembrar, pero mejoro muchísimo el rendimiento. Sí, nosotros en eso estamos trabajando, ¿Y el riesgo? En disminuir el riesgo y en hacer un crecimiento vertical de la producción. ¿Sí? Eso estamos trabajando, aparte que se crean otros segmentos de negocio, llámese semillas, llámese una serie de cosas que complementan este tema. Pero volviendo un poco, porque me fui de un tema que me habías planteado. Esto a nivel de un trabajo a nivel de productor, como decíamos recién. A nivel general hay muchos proyectos en la cuenca del Bermejo, ha sido muy estudiada, no nos olvidemos que la cuenca del Bermejo, la Comisión Nacional claro, por año y con estructuras mega que han trabajado muchísimo tiempo en lo que es la cuenca en sí del Bermejo. Yo lo que siempre digo es que en general he visto un exceso de abordaje civil y no un verdadero abordaje, como decía recién, de manejo de cuenca. A ver, ¿qué quiere decir? Hago diques grandes, y yo les preguntaba, cuando hacen este dique, ¿qué han hecho allá arriba en el área de aporte del dique? Porque allá arriba 10 burros, 20 vacas y unas cuantas cabras me han desbalanceado todo y se me colmata el dique, una serie de problemáticas que reduce la vida útil del dique. Lo vivimos hoy con nuestros diques, sin ir más lejos, con el Cabra Corral o el Tunal, que ya han reducido bastante por sedimentación su capacidad. Entonces lo que nosotros hablamos es manejo de cuenca, donde se tiene que ver el manejo ganadero, el manejo de la vegetación que cubre ese suelo, que no haya sobrepastoreo en la cuenca de aporte, una serie de ingredientes, que eso es lo que me refería cuando hablo de manejo de cuenca, ¿no? De decir, hago un revestimiento de este río o de este canal. Eso muchas veces no solo no favorece, sino que va en detrimento de lo que verdaderamente tendría que ser un manejo. Marcelo, realmente un tema súper apasionante, creo que hay muchísimo más para seguir desarrollando en el tema, pero no tenemos más tiempo. La gente o aquel productor que quiera contactarse con vos, ¿cuáles son tus vínculos? ¿Cómo se puede hacer para ubicarte? Les dejo la dirección de mail. Yo vivo en Salta, andamos bastante por distintos lugares, pero bueno, mi lugar de residencia es Salta. Así que si te parece, Germán, en la producción yo dejo todos los datos nuestros y aclararles dentro del grupo nuestro. Somos en realidad, yo soy un poco la cara visible, pero somos 12 técnicos que trabajamos dando vuelta por distintos lugares y bueno, de distintas especialidades, varios de esos agrónomos entre los cuales estoy yo, pero en realidad esto, como decía, tiene que tener un abordaje ya de muchas profesiones. Integral, exactamente. Marcelo Arcelán, gracias por habernos visitado, gracias por habernos colaborado también en esta jornada que hemos organizado. Gracias, gracias a ustedes, Germán, gracias Matías, muy amable por la invitación.